Bendito sea el Eterno. Bien, queridos hermanos, entonces ratifica usted la cordial bienvenida a este estudio de la bendita Torah en esta noche. Que sea el Eterno glorificándose en esta enseñanza para que tengamos claridad, mis queridos hermanos, en relación a lo que Él quiere de nosotros. Bendito el Abacador. Amén y amén. Entonces vamos a hacer el proceso ya de iniciación de la grabación. Amén y amén. Vamos a invocar el Shema, entonces todos en actitud de respeto al Eterno, invocamos el Shema. La gloria sea para Él. Amén. Y decimos, vamos a invocar el Shema, entonces todos en actitud de respeto al Eterno, invocamos el Shema. La gloria sea. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yuhei Baihei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén y amén. Yahweh Eloheinu, Yahweh. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh. Y amarás a Yuhei Baihei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos ahora a proceder a hacer la oración de la bendita Torah diciendo, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato, Baruch ata Adonai, noten haTorah, amén y amén. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, en esta noche, la gloria sea para Él. Vamos a tocar un tema que, aunque lo conocemos por citas, nunca a veces se profundiza en una verdad de apuño como fue la resurrección del Mashiach. No solamente su resurrección, sino en dónde estuvo Él esos 3 días entre su muerte y la resurrección. Les recuerdo, queridos hermanos, que Yeshua fue enfático en decir a sus discípulos, cuando le pidieron una señal de cómo iban a hacer esas cosas acerca de su advenimiento y de su resurrección, y él dijo, generación de incrédulos que siempre demandan señal. De cierto digo que no os será dada señal alguna, exceptuando la señal del profeta Jonás, quien estuvo 3 días en el vientre del gran pez y al tercer día fue liberado. Él habló de sí mismo, de lo que iba a pasar con su resurrección. Entonces, los 3 días y las 3 noches no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía de Jonás. Y Yeshua la cumplió. La resurrección de Yeshua es la creencia religiosa mesiánica, o sea, quienes creemos que él volvió de la muerte, porque en vano creeríamos en el Mashiach si él no hubiese resucitado. Esa resurrección que ocurriría después de haber sido condenado a muerte y de ser empalado, nos es claramente un advenimiento de qué, de que él sería la primicia de los resucitados, el primogénito de entre los muertos. Porque se tenía que cumplir las primicias de los que durmieron. ¿Y dónde está esto que hable de la primicia de los que durmieron? Yo le pido el favor que vayamos al libro de Primera de Corintios 15, 3, 4. Y me gustaría que lo leyéramos en unas 3 versiones para que podamos resumir, cualesquiera sea la versión, que él fue exaltado como el Mashiach y como el Adón eterno mismo. O sea, demostrando la perfecta unicidad de Yahweh con Yeshua. Vayamos entonces a la cita, por favor, de Primera de Corintios 15, 3, 4. Yo la tengo en pechita, pastor. Cuando la tengan, por favor, me dicen. Yo la tengo en pechita. Yo la tengo aquí, en pechita. Primera de Corintios 3, 4. Ajá. Amén, ¿La pastor, leo? amén. ¿La leo? ¿La leo, pastor? Primero que lo tenga, me la recuerda, por favor.
Yo la tengo. ¿Aló? ¿Quién la tiene? Yo la tengo en pechita. ¿Quién la encontró? Esperanza. Bueno, Esperancita, entonces la lees, por favor. Ajá. Primera de Corintios 15, 3, 4. Sí, señora. Porque en primer lugar, yo les entregué según lo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, como está escrito. Verso 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Ahí están los dos versos, pastor. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Amén. No tengo toda viviente, pastor. Léala, por favor. Dice, porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí. Y a saber esto, el Mashiach murió por nuestros pecados de acuerdo con el Tanakh que dice, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con lo que dice el Tanakh. Amén. Entonces, ahí nos queda claro de que había un advenimiento. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo esa cita de Primera de Corintios 15, 3, 4 está íntimamente relacionada con el libro de Oseas. Salón, pastor, Dígame. por ahí tiene un retroceso el audio. El audio tiene un retroceso y se escucha 2 veces. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Amén. Gracias, gracias, Gilardo. Vamos a mirar qué. ¿Ven, pastor? Perfecto. Vamos a mirarlo. Amén. Bueno, ya moví aquí unas. Amén. Gracias, Gilardo. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, lo escuchamos. Amén, Bueno. pastor. Perfecto. Entonces vamos a encontrar qué quiso decir en Primera de Corintios Rab Shaul. Bueno, ¿qué quiso decir en Primera de Corintios Rab Shaul y que está íntimamente relacionado con el libro de Oseas? Amén. Muy bien. Si vamos al libro de Oseas, capítulo 6, y leemos versículos 1 al 3, voy a leer en la versión BIN, vamos a encontrar lo siguiente. Libro de Oseas, que fue prácticamente 1000 años antes escrito que el Bri Hadachá. Dice Oseas 6:1. Vengan, volvamos a Yahweh. Él atacó y él puede curarnos. E hirió y él puede vendarnos. Versículo 2 de 6:2 de Oseas. En 2 días nos sanará otra vez y al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Yahweh y lleguemos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía que refresca la tierra. Esa cita de Corintios con la que abrimos la clase esta noche, Primera de Corintios 15, 3, 4, estaba ratificando la profecía del profeta Oseas
en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Entonces, fíjese cómo Yahweh mismo volvería a los cuantos días, a las 2, y lo sanaría de nuevo, y al tercer día nos levantaría. ¿De quién estaba profetizando Oseas? De Yeshua HaMashiach. Ahora, en el Brit HaDashah, después de que los romanos crucificaron a Yeshua, él fue ungido y enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea. Pero Yuhei Baihei lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 40 días antes de ascender a los Shamaín para sentarse a la diestra de Yuhei Baihei. Esta es una recapitulación de que ese lapso de 40 días fue lo que él hizo dentro de los 40 estaban los 3 días de la resurrección, después cuando se les apareció a todos los discípulos hasta su ascensión a los Chamaín en Betania, delante de todos los discípulos. Esos son los tiempos de la resurrección y de la posterior ascensión de Yeshua a los Chamaín. Bien, queridos hermanos, entonces con esta introducción vamos a analizar lo siguiente. Cuando Miriam, las dos Miriam de Magdala y Miriam, la Ima, la madre de Yeshua, fueron a la tumba, como la encontraron en esa famosa llamada madrugada del primer día de la semana, que lo conocemos con el nombre del domingo. Encontraron la tumba vacía. Amén. La encontraron vacía, porque él había resucitado, ¿cuándo? En el Shabbat, en la culminación del Shabbat, que era ese sábado, celebración de Shabbat normal, con el cual se culminaba la fiesta de la Pascua, porque él había sido, ¿qué? Empalado el día 15 de Aviv, el día de la preparación de la Pascua, cuando se sacrificaban todos los corderos, día 14, el 15 se celebra la Pascua, y 3 días después, el 17 de Aviv, él resucitó. Es decir, a los 3 días y 3 noches dentro de la culminación del Shabbat, es decir, no había terminado el Shabbat cuando él resucitó. Pero su madre y Miriam de Magdala fueron a buscarlo al sepulcro, fue en la madrugada del domingo. Por eso es que viene la confusión y se dice, no, es que ellos el domingo cuando fueron a mirar y encontraron la tumba vacía. Claro, porque él el sábado anterior ya había salido, ya había abandonado, ya había resucitado, bendito el abacados. Las mujeres fueron a visitar esa tumba y la encontraron vacía. Amén. Así fue más o menos los hechos de esa piedra circular que José de Arimatea había mandado diseñar. ¿Para qué? Para la tumba que la estrenó el Mashiach. Y José de Arimatea era un hombre adinerado, era un hombre que hacía parte del Sanedrín junto con Nicodemo. Pero seguían al Mashiach, ellos le buscaban a veces de una manera, llamémoslo que nadie se diera cuenta, lo hacían en la noche, Nicodemo lo hacía, pero ellos creían que él era el Mashiach, el ungido. De todo el Sanedrín, los únicos dos que tuvieron acercamientos con él serían José de Arimatea, ¿y quién más? Y Nicodemo. Esto fue la escena en que ellas en esa mañana encontraron ya la tumba abierta. Por eso aparece aquí las penumbras de la madrugada de ese famoso domingo, pero él en la noche anterior, en la culminación del Shabbat normal, del día 17, ya había resucitado. Amén. Ahora, ¿qué definiciones debemos tener claras para la interpretación de este estudio? Y esto es bien importante que lo tengamos. Los términos que aquí vamos a hacer referencia, tenemos que diferenciarlos entre el greco-latinismo y los términos hebreos para referirse al lugar donde el Mashiach estuvo. Entonces, primero que todo, vamos a leer el término Seol en hebreo. Este término, que se escribe así, con la Shin, con la Aleph, con la Pap y con la L, con la Lamed, según el Antiguo Testamento, es el lugar de las almas rebeldes olvidadas. Según el judaísmo, antes de la llegada del Mesías,
una morada común que constituía la región de los muertos en pecado, una tierra de sombras habitada por quienes perecieron sin creer en Yeshua de Nazaret. Según el judaísmo mesiánico y el cristianismo, y según el mismo judaísmo, Sheol, como lo escriben con una shin, con la h intermedia, se refiere a una sepultura individual del cuerpo físico. Y viene del hebreo kever. Esto está expresado en el libro de Jueces 16:31 y complementado en Génesis 35:20 con la raíz hebrea de keburá, que también quiere decir lo mismo, sepultura individual. La tumba, por lo tanto, es igual al Seol. Sepultura es en hebreo kever. Job 21:32. Entonces, vamos a empezar a mirar dónde estuvo Yeshua, en el Seol o en una tumba, en el hebreo kever. Él estuvo en una tumba del hebreo kever, porque si en él no hubo pecado alguno, no podía ir al Sheol, porque el Sheol como tal hablaba de una región que albergaría a los muertos en pecado, y en el Mashiach no hubo pecado. Primera claridad. Segunda claridad. ¿Qué significa la palabra Hades? Amén. ¿Qué significa la palabra Hades? ¿Alguien me quiere confirmar si están viendo la presentación bien? Sí, Sí, pastor, sí se ve. pastor, sí, Bueno. sí. Ok. Amén, amén. Entonces, la palabra Hades viene de la etimología grecolatina y era el hijo mayor de un varón de las potestades o de las deidades grecolatinas, cuyo padre se llamaba Cronos y su madre Rea, nombres de dioses o semidioses de origen grecolatino. El término Hades en la teología cristiana y en el Nuevo Testamento, mal llamado, es paralelo al hebreo Sheol, es decir, son sinónimas, Hades y Sheol, tumba o pozo de suciedad, y alude a que eran, la expresión Hades para los grecolatinos era lo mismo que para los hebreos una morada para los muertos. Cuando se habla en las traducciones grecolatinas de las llaves del Hades, se interpretaba como llaves mágicas propiedad del dios Hades, porque los grecolatinos, la filosofía grecolatina junto con su mitología decían que había un dios de la muerte que se llamaba Hades. Y ese dios tenía el poder de sellar o liberar almas en el inframundo, en el mundo en el cual descendían los muertos. Es decir, podían liberar o enviar a alguien al inframundo o al tártaro, que también en romano era otro término del Hades. Entonces, Sheol es sinónimo de ¿qué? De Hades, y sinónimo del romanismo tártaro o tártaros. Tres definiciones para un mismo concepto: lugar de inmundicia donde los muertos iban. ¿Ven? ¿Dónde está ubicado el Hades? El inframundo griego o el Hades es un término general que se emplea para describir al reino del dios Hades de la mitología griega, que se creía que estaba situado debajo de la tierra, como decir, en el subsuelo de la tierra. ¿Qué es? Y entonces, ¿dónde está el infierno? O averno, que es también el término como se le conoce. Infernos era el latinismo y averno era el del griego. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que quiere decir por debajo del lugar inferior subterráneo, y está en relación con la palabra Sheol del hebreo y Hades del griego. O sea, 4 formas en diferentes idiomas de referirse a lo mismo. Según muchas religiones, no solamente el catolicismo romano, sino los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos y el mismo protestantismo,
Lo definen como el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores, porque la mayoría de los que van al Hades, al Averno, al infierno, han sido o son pecadores. Pero Yeshua fue la excepción, porque en él no hubo pecado alguno. Se hizo pecado para pagar la falta por toda la humanidad, pero en él no hubo pecado alguno. Y viene una pregunta: ¿cómo se llama en la historia de estos términos del Averno, del Averno, del infierno o ínferos o el Seol? ¿Quién era el que cuidaba las puertas de ese infierno? El guardián en la mitología greco-romana del Hades era tradicionalmente Cerbero, un perro furioso, un mastín de color negro que tenía tremendas fauces, y fuera de eso tenía 3 cabezas. Y es una asociación que requiere el uso de los 3 principales, aunque comparativamente son débiles. Son estrellas de la constelación moderna de Fornax a modo de cola, es decir, a raíz de la mitología griega, cuando observaron el espacio y se estudió la astrología, le pusieron a una estrella que tiene como 3 cabezas, la estrella de Cerbero, en alusión a quien, al guardián de las puertas del Hades, porque los griegos se preocuparon por interpretar también los astros siderales. Pero bien, ¿qué nos dice la palabra sobre el lago de fuego? En el libro se describe el lago de fuego como el lugar preparado por Yukei Baihei, donde sufrirán tormento eterno Hasatán, el diablo, y sus malach caídos. Oído, el lago de fuego, que lo vuelve a hablar en Apocalipsis, cuando dice que Hasatán, después de que sea atado, será echado al lago de fuego en forma definitiva para su destrucción. Así como todas aquellas personas cuyos nombres no aparecen inscritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de poder ser aceptados por el Eterno y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida? Es tremendo, hermano, porque ese es el requisito sine qua non y que se tiene que cumplir para que no vayamos al lago de fuego. Es decir, que no recibieron la salvación de sus almas mediante la obra redentora de Yeshua, el Mesías. Sin él, hermanos, no hay salvación. Él es el mediador, bendito sea el Abacados. Ahora bien, ¿qué es el purgatorio? Porque es un término que lo conocimos mucho en la iglesia cristiana, quienes deambulamos por ahí en la iglesia católica. Pues definámoslo, queridos hermanos. ¿Cuál es el purgatorio? Este es un concepto católico de la iglesia romana, descrito en el compendio del catecismo de la iglesia católica. Ellos fueron los que definieron como un lugar donde las almas iban a purificarse y a pagar sus culpas, y hasta que no estuvieran purificados no podían salir de ahí. Ese catecismo de la iglesia católica, que fue el que se inventó el purgatorio, dedica un par de puntos que resumen esta doctrina del purgatorio, porque esa es una creencia y una interpretación católica romana, mis queridos hermanos. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con el Eterno, no enemistados, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificarse para entrar en la eterna bienaventuranza. Esa es una interpretación católica, apostólica y romana, no es una interpretación de la Torá. Es decir, es un concepto greco-latino de un lugar que reemplaza al seno de Abraham en la filología y la exégesis hebrea. De aquí empezamos a sacar conclusiones. Eso que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana definió en el Catecismo de la Iglesia Católica como purgatorio, correspondía a la expresión de la Torá, al lugar donde iban las almas que necesitaban purificarse y que conocemos o conocimos como el seno de Abraham. Espero haber sido claro hasta ahí.
¿Sí me están entendiendo, verdad? Seno de Abraham. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. ¿Dónde está, según eso, el paraíso de la Biblia? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, no hay que buscarlo porque yo lo tomé ahí a pie de letra. Este evangelio que fue escrito alrededor del año 80, es decir, el templo se destruyó en el 70, cuando el Mashiach había ascendido en el 33 y medio, de los 40 días después de que vino su ascensión, allá, hermanos, frente a todos los discípulos en Betania. Pero en el año 80, o sea, 10 años después de la destrucción del templo, Lucas Gilel escribió el Evangelio de Lucas. Y él dice, literal, que Yeshua le dijo al buen ladrón. ¿Quién era el buen ladrón? Porque a él lo colgaron con dos ladrones al lado y lado, dos delincuentes. Dimas, que estaba en el lado derecho, y Gestas, que estaba en el lado izquierdo. Cuando estaba en ese proceso, a portas de Yeshua entregar su Ruach HaKodesh, que le pide al Eterno que por qué lo retenía, invocando las palabras en arameo, Shabak Shabaktami, ¿por qué me retienes? Porque él ya llevaba muchas horas sufriendo. Estaba refiriéndose al Padre de por qué lo retenía aún en su espíritu. Y no como muchos interpretaron de que por qué me has abandonado. No, es un arameísmo, Shabaktami, que quiere decir retener. Pero uno de los ladrones se burló del Mashiach. Gestas, digo, si tú eres el Dios, bájate y ahí sálvanos a nosotros mismos. Pero Dimas culminó a Gestas y le dijo, tú eres un ladrón porque has hecho el mal, pero este es un hombre justo. Y entonces, como salió a interceder, estando también colgado y crucificado por el Mashiach le mencionó y le dijo lo siguiente. ¿A quién? A Dimas, que se ha conocido como el ladrón noble porque tuvo arrepentimiento en ese momento. Y le dijo Yeshua a Dimas, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces tenemos que hacer una claridad, porque quiere decir que entonces Dimas se ganó la lotería, mis queridos hermanos, porque aparte de ser pecador, como se arrepintió en último momento, el Eterno lo iba a tener en el paraíso ya transformado, como cuerpo transformado, y no es así. El paraíso no son los shamaín ni los cielos. El paraíso era el seno de Abraham. Pero normalmente se entendía por paraíso un lugar ideal en la tierra o en algún lugar donde existía un jardín del Edén que ahora estaba oculto y está como en un limbo, en oscuridad, y correspondía a la interpretación del Mashiach, del seno de Abraham. ¿Por qué? Porque acuérdense que hubo una parábola entre el rico y el pobre, entendiendo por el pobre a Lázaro, donde Lázaro está en el seno de Abraham, pagando sus culpas, pero hay un rico que tiene mucha sed y le pide a Abraham que remoje su labio con agua. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice en ese seno de Abraham el pobre, Lázaro? Le dice, no me es posible quitarte esa sed tremenda que tienes. Y entonces el rico le pide el favor de que le diga, él que está en un lugar diferente, se veían, pero no podían porque estaban separados por un abismo gigantesco, le dice que le diga a sus hermanos que no obren como él para que sean salvos. Y entonces el pobre Lázaro le dice, ellos tienen quien les predique a Moshe Rabenu, como que dice, que obedezcan la Torah. Bien, entonces ese seno de Abraham es la verdadera interpretación del lugar en el cual Dimas iba a estar con Yeshua cuando él entregara su rúa por la promesa que él le acababa de hacer porque se había arrepentido y había visto en él justicia. Iba al seno de Abraham, mal llamado en términos grecolatinos de la Iglesia Católica como ¿qué? Como el, ¿cómo se llama?
Ya lo mencioné. ¿Cómo se llama? El purgatorio, Paraíso. que es una acepción latina. ¿Dónde está el paraíso de la Biblia? En el Evangelio de Lucas 23:43, cuando él le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, se entiende por paraíso el lugar ideal en la tierra o en algún sitio donde pudo estar el jardín del Edén, pero hace alusión al seno de Abraham. Bendito el Eterno. En primera de Pedro 3:18 al 19, no hay que buscarlo porque está la cita. Mire lo que le dice Yeshua a Kefa, porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo, que era él, por los injustos, toda la humanidad, para llevarnos a Elohim, limpiando la culpa y haciendo una muerte sustitutiva con redención y expiación. Siendo quien Yeshua a la verdad muerto en la carne, porque lo que murió de Yeshua fue su parte humana, hermanos, pero vivificado en espíritu, es decir, en su espíritu, su neshama siempre vivió. Y mire lo que dice aquí en esta versión de primera de Pedro, en el cual también quien Yeshua fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿dónde estuvo Yeshua en esos 3 días predicando a espíritus encarcelados? En el seno de Abraham. ¿Quedó claro, mis queridos hermanos? ¿En dónde estuvo? Seno de Abraham. Amén, pastor. En el seno de Abraham. Amén. La frase en espíritu en el versículo 18 tiene exactamente la misma estructura de la frase en la carne, entre comillas. De manera que parece mejor relacionar la palabra espíritu a la misma esfera de la palabra carne, porque sabemos que cuando morimos, el espíritu vuelve al Ruach HaKodesh, que nos lo concedió, pero el cuerpo va al polvo de donde el Eterno nos formó, a la tierra. La carne y el espíritu son la carne y el espíritu de Yeshua, porque él sí pudo volver en un cuerpo transformado, y así fue como lo vieron sus discípulos. Las palabras que entendimos en la cita de primera de Pedro 3:18-19, cuando se refiere entre comillas a pero vivificado en espíritu, apuntan al hecho de que al llevar Yeshua el pecado y la muerte, produjo la separación de su espíritu humano, dado por el Ruach HaKodesh, por el Padre, y en Mateo 27:46 lo menciona, y el contraste es entre la carne y el espíritu, como Mateo 27:41 y Romanos 1:3-4 no lo menciona. Estas citas que estoy dando, no hay tiempo ahorita de leerlas, pero como ustedes van a tener esta presentación, pueden escudriñarlas. Y no entre la carne de Yeshua y el Ruach HaKodesh, porque él no tuvo problema ni conflicto entre su carne y el Ruach. ¿Por qué, hermano? Porque él no pecó. Y como no pecó, su cuerpo no fue destruido, fue transformado. Cuando se completó esa expiación de Yeshua por el pecado, pecado que se echó encima con la muerte sustitutiva, no porque él hubiese pecado, su espíritu, dado por el Ruach HaKodesh del Eterno, reanudó el compañerismo con su carne que había sido quebrantado. ¿Con qué? Con la separación de su Ruach. Porque él regresó, el Ruach, él era divino, actuaba en él y fue el que lo rescató de la muerte, del Seol, y permitió que su cuerpo se transformara, y así fue como lo vieron sus discípulos cuando él regresó. Y de paso, en ese proceso de transformación, recuerden que él le dijo a su madre, no me toques, porque aún no he ido a quién, al Padre.
O sea que él tuvo que tener un tiempo para hacer esa transición, que su cuerpo se transformara y que su espíritu retornara a él. ¿Está claro? Entonces, en Primera de Pedro 3, 18, 22, es decir, la misma cita que atrás leímos, pero aquí 2 versículos más adelante, nos describe que fue un vínculo necesario entre el sufrimiento de Yeshua, que lo narramos aquí en el versículo 18, y su glorificación en el versículo 22, entendiendo por glorificación su transformación, o sea, en un cuerpo diferente. Solamente Pedro da información específica acerca de lo que sucedió entre estos dos eventos. La palabra predicó, que mencionamos aquí en el versículo que lo leí literalmente, dice que él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No es la palabra usada para describir la predicación del evangelio en el nuevo pacto. Esta literalmente significa anunciar un mensaje. Y le llevó un mensaje de qué? De redención a los justos que estaban metidos en el seno de Abraham. Por eso, mis queridos hermanos, es que en el libro de Mateo nos dice que cuando Yeshua expiró y entregó su rúa, hubo un gran terremoto y las tumbas se abrieron y los justos salieron de las tumbas y las otras personas que vivían en Jerusalén los veían caminar como si fueran habitantes, unos más de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Yeshua fue al seno de Abraham y les predicó las las buenas nuevas, y los liberó del pecado de la muerte que los tenía atados en el seno de Abraham, porque ellos no habían conocido al Mashiach como su redentor. Y habría sido injusto para el diseño original del Padre que unos sí tuvieran acceso al Mesías y otros no, en el desarrollo de la historia de la humanidad. Por eso es que él no se dejó tocar de su madre, mis queridos hermanos, porque él no había ido aún al Padre a presentar los bikurim, los primeros frutos que eran potestad del sumo sacerdote, presentarlos en la mañana de el domingo después de la Pascua. Se presentaban los bikurim como ofrendas de primicia para lo que era la realización y el cierre total de la celebración de la Pascua. Entonces vemos cómo esos bikurim, esos primeros frutos, los presentó el Mashiach como el primogénito de entre los muertos. Él fue la primicia de los resucitados. Pero no solo él, fue la primicia de los resucitados en compañía de ¿quién? De todos los justos que habían muerto y que estaban en el seno de Abraham desde Adán hasta él. Él fue y les predicó el mensaje y pudo, cuando sube finalmente ante el Abacadosh en esa domingo, primer día de la semana después de su muerte, presenta los bikurim, que era una potestad dada al sumo sacerdote. Y Yeshua en ese momento estaba ungido con, hermanos, la unción del sumo sacerdote superior por la orden de Melquisedec, porque solamente en la tierra hubo dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio levítico, que era el de los levitas, uno de los de las tribus, hijo de Jacob, que lo había institucionalizado el Eterno cuando le había quitado esa preeminencia de los primogénitos en el Sinaí, porque habían idolatrado al becerro de oro. Le había quitado esa potestad y se la había entregado a los levitas, del cual venían ¿quiénes? Aarón, venía Miriam y el mismo Moshe, porque eran de la tribu de Leví. Y el único otro sacerdote que tuvo la misión y ordenación directa dada por el Eterno desde los cielos fue el hijo de Noé. ¿Quién? Shem, que era el mismo Melquisedec. Y tenía el sacerdocio dado por el Eterno mismo, y por eso se denomina sacerdocio por la orden de Melquisedec. Bendito sea el Eterno. Espero que hasta ahí haya sido claro. ¿Sí me dicen amén por allá o no? Amén, 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 amén. Amén.
Yeshua sufrió y murió en el madero. La parte corporal y carnal de él, la humana, la parte humana, como un hombre que tenía sentimientos, tenía sensaciones, tenía todo lo que su cuerpo como ser humano podía soportar al límite. Sufrió. Su cuerpo, hermanos, la parte humana fue llevada a la muerte. Y su espíritu, cuando se aparta de él, murió cuando fue hecho pecado, porque el precio del pecado es la muerte. Pero su espíritu vivificado por el poder del Ruach, porque él tenía una parte de la deidad de Yahweh, lo rindió ante el Padre. Y el Padre le restauró su Ruach. Y de acuerdo con Kefa o con Pedro, en esa cita que leímos atrás, en algún momento entre su muerte y su resurrección, Yeshua hizo una proclamación especial. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Que estaban en dónde? ¿Cuál era la cárcel? El seno de Abraham. Para comenzar, Pedro se refería a la gente como personas y no como espíritus. En el capítulo 3, versículo 20. En el pacto renovado, o sea, el Trihadacha, la palabra espíritus es utilizada para describir ángeles o demonios y no seres humanos. Y en el versículo 22 de misma de Pedro 3, parece corroborar ese significado. Además, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Yeshua visitó el infierno. No, fue en el seno de Abraham. Hechos 2:31, que lo escribe Giler o Lucas, dice que él fue al Hades. Y está así escrito en la versión Reina Valera. Pero el Hades no es el infierno. En el original del griego, la palabra Hades se refiere a la espera de la muerte, un lugar temporal en donde ellos esperaban la resurrección. Era realmente, en el término hebreo, el seno de Abraham. Allá fue donde él se encontró con Dimas. Porque iba a ir al infierno si él, hermanos, en él no había pecado. Era el mismísimo Yuhei Bahé, aunque Yuhei Bahé tiene la potestad de ir donde quiera, hermanos. Porque nada le es negado en su creación. Ahora, en el libro de Apocalipsis, o libro de Gilgalut, también llamado Revelaciones, Apocalipsis es la versión griega. En la versión de habla inglesa, NASB, y la nueva versión internacional, que algunos de ustedes la conocen, dan una clara distinción entre los dos. Mire que ahí se hace esta claridad. El infierno es el lugar permanente y final de juicio y destrucción para los perdidos, los que nunca obedecieron al Eterno, hicieron caso omiso y no reconocieron a nuestro Mesías Yeshua como su Redentor y Salvador. El Hades, que es en estos casos el mismo seno de Abraham, es un lugar temporal, oído, y estaba subdividido en dos. ¿Cómo así? Sí, señor. El Hades o seno de Abraham tenía dos espacios. Uno, el seno de Abraham para los justos que habían dormido. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Yeshua. En ese lugar, siendo el seno de Abraham un lugar de tránsito, tiene dos espacios, entendámoslo. El seno de Abraham, donde están los justos que durmieron y que esperan la purificación del Eterno. Y a su vez estaba otro lugar que se llamaba el Tártaro para los injustos que se apartaran por su maldad y negaron a Yahweh. Entonces, hermanos, los que niegan al Mashiach, quien es el mismo Yahweh encarnado como su imagen, van a ir al Tártaro, no van a ir al Hades, que es el mismísimo seno de Abraham. Y aquí empezamos a sacar claridad de varias cosas. Cuando Lázaro, el pobre que está allá en el seno de Abraham, y se encuentra con el rico que no tiene nombre, ese rico le pide beber. Se pueden ver como de un lugar a otro, pero hay una separación de un abismo tremendo entre ellos dos.
Es decir, no se pueden brincar ni el uno del seno de Abraham para lo que es el infierno o el lugar de perdición que se llama Tártaro, ni tampoco el justo puede pasarse al otro lugar porque lo separa un tremendo abismo. Pero se ven, oído, los injustos ven a los justos y por eso demandan justicia y que los perdonen y les piden a los justos a que intercedan por ellos. En el seno de Abraham, los justos estaban todos desde Adán hasta Yeshua, incluyendo a quién, al ladrón Dimas, que fue misericordioso con el Eterno y reconoció que en él había justicia, mientras que ellos eran unos bandidos. Y el otro lugar, pero donde se pueden ver los unos con los otros, es el Tártaro. Para los injustos que se hayan apartado de Yahweh, hayan negado a Yahweh y han negado al Mashiach mismo. Tremendo, hermanos. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach rindió su espíritu al Padre, murió y en algún momento entre la muerte y la resurrección visitó la esfera de la muerte, en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales, probablemente ángeles caídos. Esto lo dice el libro de Judas 6, quienes fueron de alguna manera relacionados al periodo anterior al diluvio en el tiempo de Noach. Ustedes después van a poder buscar la cita de Judas 6 para que corroboren esto. Judas escribió acerca de eso que pasó, por eso hay que leerlos a todos para entender, bueno, y qué pasaba allá en el seno de Abraham, y qué pasaba también en otros lugares que nosotros mismos no teníamos claro. En el libro de quién, de Yahudá, habla acerca de ese lugar de tránsito donde el Eterno mandó a los ángeles caídos, o a los, llamémoslo, vigilantes que le había mandado a que cuidaran de la creación del hombre para que lo hicieran bien, pero esos ángeles desobedecieron y se hicieron contubernios y renunciaron a su deidad y se relacionaron sexualmente con las hijas de los hombres, dando lugar a quién, a los gigantes, que era una alteración del diseño original del Eterno y por eso los guardó en un lugar especial. Y no tendrán perdón del Eterno porque ellos apostataron de su deidad, del lugar de privilegio que tenían en los cielos. Entonces, Judas 6 ratifica ese insuceso. Bendito sea el Eterno. Y el versículo 20 pone esto en claro. Pero no nos dijo lo que proclamó a esos espíritus encarcelados, pero dice que estuvo allá. Pero este no podía ser un mensaje de redención debido a que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16 dice que los que cayeron de esa potestad quedarán eternamente ya sumergidos. Entonces, fue probablemente una declaración de victoria sobre Hasatán y sus huestes. Porque el libro de Primera de Kefa 3:22, no hay que buscarlo, yo lo voy a leer, Primera de Pedro 3:22, voy a leerlo, Primera de Pedro 3:22, no lo dice. Primera de Pedro 3:22. Quien está a la diestra de Yahweh, también de Yeshua, habiendo ido a los cielos, siendo hecho sujetos malaquín celestiales, autoridades y potestades a su poder. Entonces, ¿quiénes están sujetos, hermanos, a la voluntad de Yeshua? Aquí lo dice en el capítulo 3, versículo 22 de Primera de Pedro. Quien está a la diestra de Yahweh, ¿quién? Yeshua, habiendo ido al cielo, siendo hecho sujetos malaquín celestiales, autoridades y potestades. O sea, todos están sujetos al Mashiach. Entonces, en esa expresión de Primera de Pedro 3:22, que está íntimamente relacionado con el libro de Colosenses, vamos a buscarlo, Tesalonicenses, Colosenses, para que lo tengamos más claro. Colosenses, vamos a mirar Colosenses 2:15, y nos dice, en armonía con lo que atrás leímos de Primera de Pedro,
Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, oído, él hizo un espectáculo de ellos abiertamente, triunfando sobre ellos en él. O sea, Yeshua en su resurrección tomó el control de toda potestad espiritual, principados y potestades que estuvieran sobre los cielos. Es decir, los malachim, los querubines y los ángeles están sujetos en autoridad ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Es tremendo, hermano, porque aquí nos está definiendo el nivel de autoridad que él tenía sobre toda esta creación hecha en los 6 días de la creación, bendito el abacados. Ahora, el libro de los Efesios, está después de Gálatas, en el capítulo 4, versículos 8 y 10, lo voy a leer literal, también indica que Yeshua fue al paraíso. Miren y verán, porque es que esto no es que yo me lo haya inventado, me haya parecido, haya tenido una revelación de un momento a otro de este sot o misterio, sino que está en la escritura, mis queridos hermanos. Efesios 4, versículos 8, 10. Los estoy leyendo para poder terminar el estudio. Me gustaría mirarlos también con las versiones que ustedes tienen, pero ustedes lo van a poder hacer después. Capítulo 4 de Efesios, versículos 8, 10. Lo leo literal en el Pacto Renovado. Dice desde el 7, mejor para tener el antecedente, pero a cada uno de nosotros nos es dado el favor inmerecido de acuerdo a la medida del don del Mashiach que él nos concede. Por eso dice, cuando él ascendió a lo alto, él condujo cautiva a la cautividad y dio dones espirituales a los hombres. ¿Sí escucharon? Dice que él condujo cautiva a la cautividad y dio dones espirituales a los hombres. Y en el versículo 9, ahora que él ha ascendido, ¿qué es? Sino que el mismo Yahweh que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, ese que ascendió fue el que bajó, Yahweh mismo a tabernaculizarse. Y número 10, estoy leyendo Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también ascendió arriba, por sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Les quedó claro el versículo 10, mis queridos hermanos? Alguien que me diga por allá, amén. Amén, pastor. Amén, amén, amén. Entonces, él fue al paraíso, hermanos. Estuvo en donde, en el seno de Abraham, y llevó al cielo, a ese lugar especial que no son los Shamaín, aquellos que habían creído en él previamente a su muerte, los discípulos y todos los que murieron antes de él, los justos, inclusive a Esteban mismo, que fue el primero de los mártires, seguidores del Mashiach, y a todos los justos desde Adán hasta él. Por eso fue que vieron las tumbas que se abrieron, mis queridos hermanos, y veían como fantasmas deambulando por Jerusalén. Por eso él no se dejó tocar de su madre, porque estaba en un proceso de transformar su cuerpo en cuerpo glorificado. Ya después, cuando se les apareció, ya había hecho ese tránsito, ese proceso, porque ya había ido a llevar los primeros frutos, los dículos. Y dice así, y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en él previo a su muerte. Este pasaje nos da una gran cantidad de detalles acerca de lo que ocurrió, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan en que eso es lo que quiere decir conllevó cautiva la cautividad. ¿Está claro? Llevar cautiva la cautividad, es decir, los que estaban allá cautivos. Por eso hace alusión con especial razón en ese versículo que acabo de leer. Llevó cautiva ¿a quién? A la cautividad. Bendito sea el Eterno.
haciendo referencia a que esos justos que estuvieron tantos años allá atrapados, ahora fueron, mediante la obra del Mashiach, libres, hermanos. ¿Para qué? Para poder ser sacados ¿de dónde, hermanos? De el seno de Abraham. ¿Quedó claro, queridos hermanos? Espero que sí. Amén. Amén, pastor, amén, Amén, amén. pastor. No Amén, amén. cautiva la cautividad. Bendito sea el Eterno. Muy bien. Todo eso que acabo de narrar con estas citas es para decir que la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Yeshua hizo exactamente esos 3 días entre su muerte y resurrección. Hasta aquí estuvo en el seno de Abraham, porque así se lo prometió a Dimas. Y también porque predicó las besorá o las buenas nuevas de redención a los cautivos que estaban en ese lugar de tránsito, muertos desde Adán hasta él. Y parece, no obstante, que él estaba predicando una victoria sobre los ángeles caídos y a los no creyentes. Pero los ángeles caídos tienen un trato especial con el mismo Padre porque él nunca les perdonó su acto de desobediencia. Tremendo, hermano. El Eterno hay cosas que él se las reserva, hermanitos. Tenga misericordia de nosotros cuando somos desobedientes. Porque, hermano, que el Eterno tiene misericordia, porque si no, hermanos, nos castigaría como ha castigado a los malaquín por haber sido, ¿qué? Desobedientes eternamente, hermanos. Él no los perdonará. Lo dice la Escritura. Amén y amén. Él estaba predicando victoria sobre los malach caídos y a los no creyentes. Ahora, a los ángeles caídos le dice que los da ese lugar del averno, pero cuando venga él al juicio, que todos seremos resucitados para ese día del Beiti, el día que sonará el chofar, Yom Teruah y Yom Kippur, para el día del juicio y sean abiertos los libros. Él dice que no tendrá perdón para con esos ángeles, pero con los humanos puede que él tenga misericordia y bondad y perdone porque él es el único juez y él es la justicia, hermanos. Pero los que hayan guardado, hayan perseverado, guardando su palabra, celebrando sus muedín, siendo obedientes a sus mandamientos, preceptos y instrucciones, serán transformados y resucitados en primer lugar. Y sus nombres estarán escritos en el libro de la vida para poder gobernar los 1000 años que el Mashiach va a empezar a ejercer con los justos de entre las naciones y todos los que murieron a través de la humanidad. Lo que podemos saber, queridos hermanos, con seguridad es que Yeshua no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación, estaba predicando. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte. ¿Dónde está esto? En el libro de Hebreos 9:27. Ese libro de Hebreos 9:27 sí vale la pena leerlo, mis queridos hermanos. Hebreos 9:27. No se preocupen, ustedes lo pueden leer en su versión. Yo lo leo aquí por cuestión de comodidad y de tiempo. En Hebreos 9:27, en la versión del Pacto Renovado, dice literal: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después vendrá ¿qué? El juicio. O sea que después de la primera muerte vamos a juicio. No hay enredo, hermano, está claro ahí en el libro de Hebreos. No a la segunda oportunidad. En realidad no hay una respuesta clara, definitiva para lo que Yeshua estaba haciendo en el tiempo entre su muerte y resurrección en esos 3 días que estaba en el seno de Abraham. Tal vez este es uno de los misterios que vamos a entender cuando alcancemos la gloria, bendito Él, en cuerpos transformados cuando Él vuelva. Pero lo que sí es cierto es que estuvo en el seno de Abraham y cuando sacó a los justos que estaban ahí, desde Adán hasta él, incluyendo a Dimas, a Esteban, que había muerto como el primer mártir en su nombre, hermanos, a todos ellos fue y los presentó ¿en dónde? Como los primeros frutos ante el Padre. Y de paso el seno de Abraham quedó clausurado. Tremendo, ¿no? Antes de la ascensión de Yeshua, el Hades tenía 2 compartimientos. Uno de comodidad, que era el seno de Abraham, donde estuvo ¿quién? Lázaro, el pobre. Y el otro de miseria, el Tártaros, a donde las almas de todos los que mueren son llevadas.
antes de la muerte de Yeshua, y hay varias alusiones a lo que es llamado el lugar intermedio de la muerte. Oído, hermano, al morir buenos y malos, ambos van al Hades. Que los malvados van al Hades es mostrado por el hecho de que el hombre rico, después de morir, estaba en el Hades, pero estaba en tormento. Lucas 16:23 nos lo dice, en la parábola entre el rico y Lázaro. Pero ¿qué evidencia hay de que los justos también están en el Hades previo a la ascensión de Yeshua? Previamente hemos citado pasajes del Antiguo Testamento o de la Tanakh que muestran que los justos van al Hades después de morir. También tenemos el caso del ladrón arrepentido de Dimas. Y Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en los cielos. El paraíso era el seno de Abraham. Así es como debemos entenderlo, hermano. En el seno de Abraham. Porque en el día de la resurrección, él le dijo a Miriam, su madre, que quiso en un instinto maternal abrazarlo, que le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. En Juan 20:17 están estos hechos narrados al detalle. Si Yeshua fue al paraíso como le dijo al ladrón que lo haría, y estuvo también en el Hades como Pedro dijo que lo estuvo, entonces se llega a la conclusión de que antes de la ascensión del ladrón Yeshua, el paraíso era un compartimiento del Hades. Claro, el paraíso era, ¿qué, hermanos? El seno de Abraham, pero ahí habían dos lugares, el Tártaros, que era donde eran llevados los que habían sido desobedientes y estaban llenos de pecado y de concupiscencia. Se podían ver, pero no mezclar, porque había una separación de un tremendo abismo entre ellos. Y hemos pues mostrado, previo a la ascensión de Yeshua, que el Hades tiene dos compartimientos. Es la gran conclusión. Uno de comodidad, que ¿cómo se llamaba? Seno de Abraham. Y el otro de miseria, que es donde estaba el rico sufriendo, que es, ¿cómo se llama? El Tártaros. A donde las almas de todos los que mueren, justos e injustos igualmente, son llevados. Cuando Yeshua murió, entonces, ¿a dónde fue? Yeshua le dijo al ladrón, fue como que en su carne. Yeshua le dijo al ladrón en la cruz que su cuerpo permanecería en el sepulcro 3 días y 3 noches después de su crucifixión para que se cumpliera la profecía del profeta Jonás. Pero a su vez ellos iban a estar en el paraíso ese mismo día, porque Yeshua cuando habló del paraíso habló fue del seno de Abraham. Así es como debemos entender el lugar a donde llevó a Dimas. Si me hago entender, en el seno de Abraham, no en los Shamaín, hermano. Todos estamos familiarizados con la extraña historia del ladrón en la cruz, registrada en Lucas 23:43, pero muy pocos, y a mí muchos años me pasó, entienden la declaración de Yeshua, de que estarás conmigo en el paraíso. Estaba hablando del seno de Abraham. Y entonces exactamente viene la pregunta, ¿dónde está el paraíso? ¿Cómo y cuándo entra uno en él? ¿Y a dónde fue Yeshua? Cuando uno lee el libro de Lucas 23:43, le dijo a Dimas que ese arrepentido ladrón que estaría con él en el paraíso. Refiriéndose a quién, al seno de Abraham. Si podemos descubrir a dónde fue Yeshua cuando murió, entonces podemos saber con certeza dónde estuvo Yeshua después de morir. Primera de Corintios 15:3-4, no hay que buscarlo porque lo tomé literal. Rab Shaul reitera, porque primeramente os he enseñado, hablando a cristianos, lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Rab Shaul, siendo un rabino, defensor de la Torah y celoso, inclusive que coparticipó en la muerte de Esteban, las ropas de Esteban le fueron llevadas y puestas a los pies de Rab Shaul, que en ese momento trabajaba para el Sanedrín. Era un asalariado del Sanedrín. Notemos que Yeshua fue sepultado, pero pregunto, ¿qué es lo que se puede sepultar del ser humano?
Pues el cuerpo. ¿El alma o el cuerpo físico? Obviamente su cuerpo material, sus extremidades interiores, su abdomen, su cabeza, todo. Entonces, ¿a dónde fue el alma de Yeshua, la Nefesh? Si su cuerpo estaba en el sepulcro, allá en el lugar de lo que fue la tumba del rico que había seguido, ¿quién? Arimatea, sin estrenar, porque la estrenó Yeshua para que se cumpliera Isaías 53. ¿Por qué entonces su alma después regresó a su cuerpo y nuevamente dio vida a ese cuerpo, produciéndose en la resurrección? Porque la deidad que habitaba en él, que tenía íntima comunión con el Ruach HaKodesh, se lo permitió. Juan, el discípulo amado, nos da ulteriores pruebas que indican dónde estuvo el cuerpo de Yeshua. En Juan 19, 41, 42, no hay que buscarlo, yo lo leo. Dice así: cerca del lugar donde crucificaron a Yeshua había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, que era de quién, de José de Arimatea, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces ese sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Yeshua. La Biblia latinoamericana también dice de a Dios habla hoy, hablan de los mismos hechos. El cuerpo de Yeshua fue puesto en el sepulcro, solamente su cuerpo, porque un cuerpo muere cuando se separa de lo que le da vida, que es el alma, la nefesh. Y esa nefesh vuelve ¿a quién? Al espíritu, al Ruach HaKodesh que lo concedió. Y esto nos lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Entonces, vamos a buscar esa cita. Jacob o Santiago, que es el mismo, capítulo 2, versículo 26, para que lo entendamos más claramente. Entonces, vamos a buscarlo aquí en mi versión, el libro de Jacob, en el capítulo 2, para que lo entendamos, capítulo 2, versículo 26. Amén. Jacob o Santiago. Si alguno me quiere ayudar por allá con la cita, también, para que la leamos en dos versiones. Jacob, Yo la tengo, hermano menor del pastor. Mashiach. Voy a leerlo. 2:26 dice así: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin los mandamientos está muerta. ¿Cómo estamos muertos? Cuando el espíritu, hermanos, se separa del alma. Cuando el cuerpo se separa del alma, el alma, la nefesh, vuelve al espíritu que lo creó, al poder del eterno, el Ruach HaKodesh. Pero su cuerpo se queda ahí descomponiéndose, oxidándose materialmente, y vuelve a la tierra de la cual el eterno nos formó. He aquí lo que dijo el mensajero angelical a las mujeres después de la resurrección. ¿Se acuerdan de esta cita? Está en Marcos 16:6. No hay que buscarlo porque lo tengo literal. No os asustéis, buscáis a Yeshua el Nazareno, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Aquí ese Malak se está refiriendo al lugar donde colocaron el cuerpo sin vida de Yeshua. ¿Dónde quién? Donde José de Arimatea facilitó ese lugar con una piedra circular que tapaba ese sepulcro. Allí estaba el lugar a donde el cuerpo de Yeshua había sido llevado ese día, el sepulcro, la tumba en el huerto del jardín cerca del sitio donde ocurrió la crucifixión. Unas partes más abajo, porque el lugar más alto era el monte del Gólgota o de la Calavera. Y acordémonos, queridos hermanos, no confundir Hades con sepulcro. Sepulcro es el lugar físico donde lo ponen a uno. Y lea nuevamente el punto relacionado que está comenzando este estudio, el cual ya hemos analizado. El alma de Yeshua estaba en el Hades. El Hades es el lugar intermedio de la muerte, hermanos, que hasta ese momento se denominaba seno de Abraham. Para aclarar mejor este punto, vamos a Hechos 2:31, hablando de Yeshua. Pedro, que cita las palabras del profeta David, que
planteó David en el Salmo 16, 8, 11. Yo lo leo literal, diciendo, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Yeshua. ¿Quién está hablando? Kefa, Pedro, diciendo que David vio la resurrección del Machía, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne veía corrupción, porque eso se lo permitió proféticamente el Eterno, que David lo viera. David habló del Machía. A eso es que se refiere el Salmo 16 entre el versículo 8 y 11, que el cuerpo no vería corrupción. Estaba él viendo proféticamente. El rey David, ¿a quién? Proféticamente estaba viendo a Yeshua. Este versículo registrado en la versión Reina Valera de 1960 prueba que el cuerpo de Yeshua estuvo en el sepulcro y su alma en el Hades. Paréntesis, seno de Abraham. Y veamos también lo dicho por David en el Salmo 33. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol, me hiciste revivir de entre los que descienden a la sepultura, profetizando acerca de quién, del Mashiach Yeshua. Habíamos dicho, hermanos, yendo concluyendo y concluyendo con ustedes, que Seol y Hades son sinónimos. Acuérdese, lo analizado en la definición sobre el Seol. Y este pasaje nos dice que allí fue donde estuvo el alma de Yeshua, en el seno de Abraham. Ahora bien, cuando dice, me hiciste revivir de entre los que descienden al sepulcro, que es la expresión del Salmo expresado por David, ¿qué es lo que David trata de darnos a entender? Que lo que es sepultado o enterrado cuando uno muere es lógicamente el cuerpo. Pero después seremos resucitados en cuerpos transformados por la Nefesh, que el Eterno transformará. Entonces lo que quiso decir David fue que Yahweh permitiría que el alma de Yeshua, que en ese momento estaba en el Hades, lo mismo sinónimo de Seol, Hades en griego, Seol en hebreo, regresaría al cuerpo de que él estaba en el sepulcro para darle nuevamente vida, pero ese cuerpo, después de que la Nefe regresa, porque hace parte del poder del Ruach, se transforma, es un cuerpo transformado, hermano. Así tenga los estigmas con que apareció el Mashiach en sus manos y en su torso y en toda parte, pero es un cuerpo ya glorificado, un cuerpo transformado. Y así fue como él resucitó. ¿En qué parte del Hades estuvo entonces Yeshua HaMashiach? La pregunta que yo les hago. Hemos ya estudiado que el Hades se divide en dos partes, una llamada paraíso, que fue el nombre que le dio, y ese paraíso es que el seno de Abraham. El término paraíso es sinónimo del seno de Abraham, y el otro lugar es el Tártaros, o lugar de sufrimiento, de tormento, y hay un gran abismo. Y estos dos, viéndose visualmente, los que están en el uno y en el otro están separados por un gran abismo. Por el relato del rico y Lázaro en Lucas 16, podemos saber a qué sección del Hades fue Yeshua. ¿Al qué? Al seno de Abraham. Nos dice que cuando Lázaro murió fue llevado al seno de Abraham. Ahí nos lo ratifica. Y Yeshua en el madero, en la cruz, le dijo al ladrón que estaría ese mismo día en el paraíso. Lucas 23, 43. Entendiendo entre comillas paraíso como qué? Seno de Abraham. Tremendo, mis queridos hermanos. Cuando murió el rico, fue llevado al Hades. Lucas 16, 22, que habla de la parábola, no la cuenta, pero ¿cuál era su condición allí? Nos dice el versículo 23 que ese lugar era un lugar de tormento, o sea, pues correspondía a la sección del Tártaro. Y ahora bien, ¿dónde estuvo el rico? En la sección donde se sufre, hermanos, en el Tártaro. Y ahora bien, en Lucas 23, 43, Yeshua le dice al ladrón que iba a estar en el paraíso, comillas. Y hemos dicho del Hades que tiene una sección que se llama paraíso, pero que es conocida como el seno de Abraham. Entonces, ¿dónde estuvo el alma de Yeshua? ¿En qué sección del Hades? ¿En el Seol? Por deducción lógica, estuvo en el seno de Abraham, que era un lugar de tránsito, pero no en el Tártaros, porque en él no hubo pecado y no tenía por qué ir al lugar de sufrimiento. ¿Qué es el Tártaro que se menciona en la Biblia en 2 de Pedro 2:4?
Ciertamente, estoy leyendo la cita de segunda de Pedro, versículo 4. Si Elohim no se contuvo de castigar a los ángeles, miren la retrospectiva que hace Pedro. Si Elohim no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el tártaro, ahí ya definió, vean, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para juicio. Ellos no van a ser perdonados, sino que vendrán al juicio final. Mejor respuesta, es una condición restringida y degradada en la que Elohim sumió a los ángeles desobedientes en los tiempos de Noé, porque se habían renunciado a su deidad para hacerse hombres y unirse con las mujeres por la concupiscencia, y dieron creación a los famosos gigantes o nefilim, que es el término hebreo. El único lugar donde aparece esta palabra en las escrituras inspiradas es en segunda de Pedro 2:4. Pedro, ahí el apóstol nos escribe diciendo: ciertamente, si Elohim no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el tártaro, vuelve y ratifica el lugar ese de sufrimiento, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fuesen reservados para ¿cuándo? Para el juicio final. La expresión echarlos en el tártaro traduce el verbo griego tartaroo, derivado de la voz tártaro. La palabra tártaro también se utiliza en las mitologías paganas precristianas. En la Ilíada de Homero, que fue una Ilíada que a todos nos obligaron a leer en la escuela primaria, todos para que aprendiéramos o estudiáramos, comillas, acerca de la mitología griega, Homero dice: tan por debajo del Hades como de la tierra lo está del cielo, y él se había recluido a los dioses inferiores, Cronos y los otros titanes inferiores. Como se ha visto, el tártaro de la Biblia no es un lugar, sino una condición que está debajo de la tierra, por la que no corresponde con el tártaro de la mitología griega. Sin embargo, es digno de notar que el tártaro mitológico de la Ilíada de Homero no era un lugar para los seres humanos, sino para las criaturas sobrehumanas. Y ahí hace referencia al Eterno cuando dice que allá tiene cautivos la cautividad, que ¿quiénes son? Los ángeles que entraron en desobediencia. De modo, queridos hermanos, que en ese aspecto si hay una similitud, pues en el tártaro bíblico no se recluye a las almas humanas, compárese con Mateo 11:23, sino solo a espíritus inicuos sobrehumanos, esos Malak y los gigantes Nefilim que ellos crearon y que se rebelaron contra Yuhei Bajei, y la tercera parte allá los tiene el Eterno, al juicio final. La condición de degradación completa representada por el tártaro antecede el abismamiento que Satanás y sus demonios tienen que experimentar antes del comienzo del reinado milenario, cuando Yeshua venga. Abismamiento al que seguirá después del final de los 1000 años y la destrucción completa de todos ellos en la muerte segunda, que lo narra Mateo 25:41, Revelaciones 21:3 y Revelaciones 7:10-14, porque dice que al final del milenio de Yeshua será vuelto de nuevo soltados a Satán para probar a los justos, pero después de eso sí vendrá en la segunda muerte, la definitiva, y la destrucción. ¿En qué? En el lago de fuego. O sea, va a ser destruido Satán. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Seol, oído, entre el Hades, entre el infierno, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham? Porque son cuántos conceptos. El Seol 1, el Hades 2, el infierno 3, el lago de fuego 4, el paraíso 5 y el seno de Abraham 6. Son 6 conceptos que aparecen en la Biblia. Respuesta: los diferentes términos utilizados en la Biblia para el cielo y el infierno son Seol, sinónimo de Hades, y también de Gehenna, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham. Son objetos de mucho debate, hermano, y pueden ser confusos. La palabra paraíso se utiliza como sinónimo del cielo, segunda de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. Cuando Yeshua estuvo muriendo, entregando su ruach en el madero, y uno de los ladrones siendo crucificados con él le pidió misericordia, Yeshua le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Yeshua sabía que su muerte era inminente y que pronto estaría en el paraíso. Y después subiría a los Shamaim con su padre. Yeshua habló del paraíso como un sinónimo del cielo, y la palabra ha llegado a ser asociada a cualquier lugar de belleza ideal y de deleite, como si fuera realmente los Shamaim. Y no, era el seno de Abraham, que es mencionado una sola vez en la Biblia, en la historia de Lázaro y el hombre rico, que la estamos leyendo y la hemos estado explicando. Lucas 16, 19 al 31. Fue utilizado en el Talmud, que lo hicieron los hermanos mayores, rabinos, como un sinónimo para el cielo, o sea, paraíso y seno de Abraham como un sinónimo. La imagen en la historia es de Lázaro reclinado en una mesa, recostado cerca del pecho de Abraham en el banquete celestial, y es un midrash revelado, como cuando Juan se recostó cerca del pecho de Yeshua en la última cena. Tremendo, hermanos. Y existen diferencias de opinión sobre lo que representa exactamente el seno de Abraham. Hay quienes creen que el escenario de la historia es un periodo después de la muerte y de la resurrección del Mashiach. Ven el seno de Abraham como sinónimo para el cielo, y por eso el adjetivo calificativo de paraíso. Hay otros quienes creen que el escenario es antes de la crucifixión, porque ven el seno de Abraham como otro término para el paraíso. El escenario es realmente irrelevante para el punto de la historia y lo que estamos aclarando, el cual es que hombres impíos verán a los justos en felicidad, y ellos mismos, esos impíos, estarán en tormento, pero podrán ver a los que están gozando de justicia, y que existe un gran abismo entre ellos, como Lázaro lo habló. Lucas 16, 26 de la Nueva Versión Internacional, Reina Valera y el Pacto Renovado. Y ese abismo que hay nunca puede ser atravesado. Por eso era que Lázaro no pudo llevarle a remojarle los labios de la sed que tenía el rico, que estaba padeciendo. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir la esfera de los muertos es el Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos, o el lugar de las almas, espíritus difuntos, un lugar de tránsito. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para el infierno es el Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. La palabra griega Gehenna se utiliza también en el Nuevo Testamento para el infierno y se deriva de la palabra hebrea Hinnom. Y otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que el Seol, el Hades, es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y la sentencia en el juicio del gran trono blanco, cuando el Mashiach descienda y abra los libros de la vida y decrete el juicio para todos los justos y los injustos. Las almas de los justos van directamente a la presencia de Yahweh en el momento de la muerte. ¿A qué lugar? Al cielo, llamado paraíso o seno de Abraham. ¿Quién lo dice? Lucas 23, 43, 2 y Corintios 5, 8 y Filipenses 1, 23. El lago de fuego mencionado solo en Apocalipsis 19, 20, en Apocalipsis 20, 10 y en el 14, 15 es el infierno final, lago de fuego. El lugar de castigo eterno para todos los impenitentes rebeldes, tanto angelicales como humanos. Mateo 25, 41 lo ratifica. Y es descrito como un lugar de fuego y azufre, el lago de fuego y azufre. Y aquellos que están allí experimentan una eterna agonía indecible de carácter implacable. Lucas 16, 24 lo afirma y Marcos 9, 45, 46. Aquellos que han rechazado a Yeshua y que aún hoy lo rechazan, tienen ese destino y están enamoradas temporal de los muertos en el Seol, o sea, en el seno de Abraham, pero tienen un lugar de tránsito porque después, por no haber caído en el Mashiach, tienen un destino final. ¿Cuál? El lago de fuego. Pero aquellos, bendito el Eterno por su misericordia y bondad, cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, no deberían tener miedo de este terrible destino, porque han puesto la fe en Yeshua,
el cumplidor de la Torá. En el Mashiach y en su sangre, por medio de la cual obtuvimos expiación, redención y perdón de nuestra desobediencia. Esa sangre que él derramó en el madero por nuestros pecados, estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Elohim. Si él halla en nosotros justicia, si nuestro nombre aparece escrito en el libro de la vida, para gobernar con él en cuerpos transformados 1000 años. Shalom Aleichem, mis queridos hermanos. Y vamos entonces Amén, amén. a hacer esta oración final de Elejat. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, y amarás al Elohim, tu Eloa, con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en los portones. Deuteronomio 6, 4, 9. Bendito sea el Abacadosh. Entonces, queridos hermanos, espero que ustedes hayan quedado claros con esta enseñanza. Amén. Espero que hayan comprendido los conceptos. Amén, amén.